Esto por acá, vente. Ahí está acá. Ay, ya cada vez es más. Oso. ¿Qué? De la película Oso. Mira, mira ese esqueleto. Ángel, ahí viene, mira. Pero mira, mira. En aquellas épocas de bonanza, las niñas nacieron en Roma. Llegó esta pobre niña, acompañada por un ruido mágico, un asombroso mundo y dos hijas pequeñas. Él era hábil barrotero, y como muchos mineros, amigo de frecuentar las cantinas después de recibir la raya. La mentalidad de la mayor parte de los trabajadores de las minas de ese tiempo era la de tener otra mujer con quien compartir los pasteles y pesos de plata de la raya de los sábados. Sucede entonces que este afamado barrotero, después de su llegada al mineral, conoció a una mujer suelta, enferma y casada. El fantasma Miguel. Administrativos e intendentes acompañaron a los gendarmes para buscar al pequeño y evitar de esta manera algún accidente mortal. Después de recorrer los pasillos, no de uno, sino de varios niveles, no se pudo localizar al niño. Lo anterior no hubiera tenido alguna repercusión o trascendencia si no se hubiera repetido el incidente que movilizó a todo el personal en la búsqueda de ese menor que nuevamente se le alcanzó a ver en la parte alta y en los palcos. En esta, como en otras ocasiones, no se le encontró con mayor daño. Este incidente vino a causar conmoción y preocupación, e incluso miedo en el personal del teatro. Uno de esos días en el que acuden numerosas personas a presenciar los eventos programados, un grupo de menores de edad se daban a la tarea. Anexo de la primaria Morelos y sede provisional del ISSSTE. Recinto del Club de Leones, incluso como oficina de los candidatos del PRD.
La duda sobre la existencia de la Santa Inquisición en Fresnillo quedará siempre presente, pero los encapuchados seguirán vagando buscando a quienes castigan por sus pecados. Se había dado cuenta. Era uno de esos niños que escapaban del cuidado de sus padres para darle rienda suelta a sus correrías o aventuras. Este infantil fantasma se aparece en las funciones cuando la presencia de los menores es una regla. Se cree que cada vez que corre junto a los niños no es para asustarles, sino acompañarles en sus juegos, como si intentara hablarles para advertirles del peligro que se corre de acercarse a los inseguros barandales por los lugares más oscuros, menos silenciosos. Corría el año de 1920, cuando el auge de trabajo en la mina de Fresnillo en ese tiempo era muy bien pagado. Fue en ese año cuando llegaron gringos al cerro de Proaño. Uno de los tantos mineros que ahí trabajaban era Juventino, un guanajuatense que un día le ocurrió algo que nunca olvidaría. Un día después de cumplir con su turno de segunda en la mina, Juventino se disponía a partir a su casa junto con sus compañeros, que vivían para el mismo rumbo. En ese tiempo, los mineros se trasladaban caminando, ya caída la noche, por las obscuras calles de Fresnillo, que solo eran iluminadas por unas cuantas lámparas que la empresa minera había instalado. Conforme recorrían camino, Juventino se iba quedando poco a poco solo, ya que la mayoría de sus compañeros vivían por la calle del Barreno y Sulfato, y otros se desviaban a la ahora conocida Colonia Esparza. A unas cuantas calles antes de llegar a su casa, en la calle del Codo, Juventino empezó a sentir un fuerte escalofrío. A lo lejos se veía la silueta de una persona que al acercarse se dio cuenta que era un compañero de la mina llamado Jacinto. Jacinto, ¿eres tú? ¿Qué haces hasta ahora en la calle? ¿No deberías estar trabajando tu turno en la mina? Además, ¿por qué andas todo raspado y aterrado? Ajá, ya sé, andas borracho, ¿verdad? No, Juventino. Avísale a mi familia lo que me pasó, por favor. ¿Qué quieres que les avise? ¿Quieres que les diga que te emborrachaste y por eso no fuiste a trabajar? No, Juventino. Avísales que acabo de morir en la mina. Estás loco. Por favor, diles que ya morí. Por favor, diles que he muerto. Jacinto, ¿a dónde vas? ¡Jacinto! Juventino quedó atónito de lo que acababa de pasar, pues había visto a Jacinto pálido, además de ver cómo se desvaneció en la oscuridad. Esto lo llenó de miedo y aceleró el paso a su casa. Ahí lo recibió su esposa, la cual también se asustó al ver a Juventino agitado y con una cara de como si hubiera visto al mismo diablo. Juventino, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes con esa cara? Vienes todo agitado, ya sé. Vienes borracho, ¿verdad? Peor, mujer. Me encontré un compañero de la mina, el cual me dijo que avisara a su familia que acababa de morir en un accidente en la mina. Y luego se desapareció en la oscuridad. Juventino, estás alucinando. Ya vas a estar bien cansado. No, es todo lo que tomaste. Mejor ya vete a dormir, ándale. Esa noche, Juventino soñó a Jacinto,
el cual le decía lo mismo que anunciar a su familia su muerte. A la mañana siguiente, Juventino decidió, antes de ir a su trabajo, pasar por la casa de Jacinto, aún incrédulo de lo que había pasado la noche anterior. Pero al llegar a casa de Jacinto, se quedó pálido de lo que sus ojos estaban viendo. Jacinto yacía muerto y su familia le lloraba desolada. La noche anterior hubo un derrumbe en la mina, el cual había matado a Jacinto. Jacinto le había anunciado su muerte. La del callejón, no sepa que no, el callejón. Cajón. No, cajón no. Baile de felicidad. Es de la agua. ¿Cuál es el agua? Yo te encargo. El tesoro de... La gente trabajaba fervientemente en las minas de San Demetrio y del Fresnillo, ya que eran jornadas agotadoras y peligrosas, todo por lo que en ellas pudieran encontrar. Había un empleado de confianza para los propietarios de las minas, que era un hombre ya mayor de nombre Simón, quien era el responsable de las talegas que contenían monedas de oro y la plata, con la paga de los jornaleros de las minas, quienes aguardaban la hacienda de don Francisco Ruiz de Guzmán. En una ocasión, cuando salió Simón con las talegas para ir a pagar a los jornaleros, quienes ya lo esperaban, este repentinamente desapareció, sin dejar rastro alguno. En ese tiempo por la región había un sinnúmero de bandoleros y guachichiles que merodeaban por la región, cometiendo robos y atropellos en contra de los pobladores, por lo que temían que Simón se hubiese encontrado con ellos, y estos le provocaron algún daño. Un grupo de hombres armados del presidio del Fresnillo decidió salir en su búsqueda, formando una patrulla entre soldados y voluntarios que buscaron por entre los montes, sierras, por la Bufa y hasta San Martín, pero lamentablemente no encontraron rastro alguno de él, hasta que un buen día, un indito decidió ir con su patrón y un sacerdote, y les platicó que un día ya por el atardecer, al estar ya de regreso, se encontró con un viejo cerca del arroyo de la Olla. El indito recordaba que el anciano le pidió ayuda para poder sacar unos costales de cuero, que por accidente se le habían caído al fondo de un pozo. Le insistió en que le ayudara, que a cambio le daría algo de las monedas que recuperara como recompensa, pero el joven, al ver que caía la noche, se asustó y decidió retirarse del lugar, pues temía que se le fueran a aparecer las ánimas. De inmediato se organizaron para ir en búsqueda del hombre.
que no dudaban se trataba de Simón. Al llegar al lugar con asombro y tristeza, descubrieron que éste ya estaba sin vida, cerca del pozo, pues los bandoleros lo habían asesinado de manera brutal. Pero de las talegas no había rastro alguno. El viejo, al ver que los bandoleros le iban a atacar, decidió aventar al pozo antes de que lo mataran las talegas para que estos no se pudieran quedar con ellas. Un día un pastorcito que se encontraba cerca vio al viejecito y decidió acercarse. Le ofreció agua que llevaba en su aguate y unas gorditas de maíz quebrado. El viejecito le solicitó de igual manera que lo ayudara a sacar sus costales. Este accedió, los sacó y se los entregó al viejo sin abrirlas, pues ni siquiera imaginaba que contenían oro y plata. Del pastorcillo dicen que desapareció, pero que mucho tiempo después se le volvió a ver lejos de ahí y muy cambiado. Desde entonces surgió la leyenda de que al pasar por el pozo cuentan los residentes que por el mes de diciembre en el brocal de la Joya aún se ve a un viejecito quien les pedía ayuda. Muchos se asustaban y se retiraban, otros más aventurados se atrevían a bajar por el pozo con la ambición de sacar los costales, pero con la intención de llevarse todo lo que en ellos había. Pero muchos dicen no volvieron a salir de ahí. Los que conocen la leyenda y pasan por ahí se persignan y siguen su camino, pero los que no, esperemos en el mes de diciembre para saber qué pasa. Al arroyo conocido como La Joya, así como La Noria, están ubicados entre Plateros y Fresnillo. Esto es maravilloso, ya que cuando tengas oportunidad, métete, pues sí, estoy con mi nombre, José García Urrola. Ahí subo un montón de material. ¿Estás en la Diputación, Claudio? Ojalá Dios te oiga. Dios te oiga. Entonces,
Gracias. Escudriñando en la memoria de la existencia, descubrimos un sangriento episodio. Del año Matera con 300 soldados le hizo frente, todo para intentar recuperarlo. Del Zoro se reponieron los oficiales en el campo. Y ahí había fuego contra las tropas de Matera. La lluvia de metralla venía de todos lados, de abajo hacia arriba, y viceversa. A pesar del dolor de ocupante, no se podía sacar de ese ocupante, y para hacerlo bajar de la torre, se tuvo que poner fuego a una representativa de Chile que se aplicaba a la entrada del campo. Solo de esa manera lograron hacer bajar a los compañeros del torre. Este siendo el jefe, tomó una decisión, el cual prefirió quitarse la vida él mismo, dándose un tiro en la boca antes de ser aprendido y arrodillado. Su cuerpo ya sin vida fue bajado a rastras por sus subalternos, dejando un camino marcado por su propia sangre en los peldaños de la escalera. Asimismo, la gente del Toro fue fusilada al capturarse, supuestamente en ese mismo. El fantasma de José Natividad del Toro, aquel frío comandante de la Cruzada de Fresnillo, ha vuelto al lugar donde se quitó la vida. Algunos le han visto en el primer nivel del campanario, otros en el alto, confundiéndole con un vigilante del lugar. Sin embargo, cuando observas con más detenimiento a este personaje, te das cuenta que su vestimenta y su estampa no corresponden a la actualidad. Un murmullo se escucha a lo lejos, que dice: No, era la máscara como la que te gusta, Víctor. Ay, lleva camino. Está amarrado. ¿Ya te tu carro? Animación, los aparecidos de la presidencia. No es uno, son más. Exclamaban al unísono las personas que por desgracia andaban en los pasillos de la presidencia municipal en altas horas de la noche. Se les veía agitados y sumamente alterados. Sus voces casi apenas audibles pronunciaban frases incoherentes. Sus cuerpos temblaban y emprendían veloz y atropellada carrera. Algunos casi perdían el equilibrio y estuvieron a punto de caer. Se comprendía que estaban asustados. Pero, ¿qué fue lo que les asustó de tal manera? Se veía hacia los pasillos y no se encontraba nada que les persiguiera. No había ningún alma en esos rincones. De inmediato se recapacitaba al verles el rostro desencajado y sudoroso. Se empezaba también a sentir que algo extraño flotaba en el ambiente, pero no se veía nada en los alrededores.
El miedo me hizo pensar barbaridad y media. Creía que esos tipos se encontraban bajo el influjo de algún licor de droga. Más tarde comprendí cuál fue la causa de sus temores. Donde se encuentra en la actualidad el edificio de la presidencia municipal. Fue en sus orígenes un presidio, allá por el año de 1568. Este fuerte militar fue construido para darles protección a las caravanas de españoles que se dirigían al norte a seguir con su conquista y que necesariamente tenían que pasar por este paraje para abastecerse de agua del Fresnillo. Años más tarde, este fuerte militar fue reutilizado para un sinfín de cosas, entre ellas donde se guardaban las semillas cosechadas en las haciendas de campo de la región. Otras eran como mesón para darle posada a los viajeros, comerciantes, mineros y uno que otro aventurero. Además, hasta fue casa de descanso de una condesa. Después se le destina para la cárcel pública. Enseguida, precisamente en el Porfiriato, se convierte en el cuartel de la Acordada y juzgados de paz. Después de los años 30, se le acondiciona un segundo piso para la presidencia municipal, pero sus dos patios de la parte baja, así como las bodegas, solo quedaba de la alhóndiga y varios cuartuchos. Se convierten en prisión distrital que permanece hasta 1986. Resulta que las ánimas en pena que aparecen en los pasillos son los espíritus de tanta persona que murió en las celdas o en las oscuras galeras, donde, decían, era común torturar para arrancar confesiones a los presuntos delincuentes. Esta sala de castigo o de privación de la libertad, o lo que quedó de ella, se encuentra en lo que ahora es la sala de junta de los regidores y oficinas de la presidencia municipal. También se han visto como flotando por los pasillos de los dos pisos a figuras fantasmales. Algunas visten a la antigua española, otros son indígenas. Luego aparecen militares, otros con grilletes y atados de pies y manos con cuerdas. Se han visto a otras vestidas como frailes que salen por... El curro de la calle de Santana. En Fresnillo se aparecía un hombre de lo más distinguido, el cual se notaba que no era de aquí. Parecía ser extranjero y también era evidente que no pertenecía al mundo de los vivos. Las morismas de San Juanito eran una recreación de la guerra entre moros y cristianos. Civiles vestidos como tal luchaban cada 24 de junio de todos los años en los alrededores de Santana, donde se encontraban los campos de béisbol de los Caleros y donde hoy se encuentra la secundaria 3. Los campamentos y las batallas se realizaban en los terrenos donde hoy se encuentra el Colegio Fresnillo. Cuentan lugareños que bajo el enorme mezquite que había crecido frente al atrio de Santana, se aparecía un tipo con ropajes finos y elegantes. Lucía, con cierto desdén, su bombín inglés, bastón dorado, levita y botines de charol. Su rostro era moreno claro, sus ojos oscuros y su mirada aguda y penetrante. Lucía un recortado bigote que terminaba en puntas hacia arriba. Decían que no era del barrio y que más bien parecía extranjero. El curro sigue apareciéndose por el rumbo del templo de Santana. Ya no existe el frondoso mezquite. Es más, ya no se realizan las morismas en ese lugar. Sin embargo, aseguran los vecinos que siguen viendo al curro en sus caminatas nocturnas, desde los portales para terminar frente al atrio de Santana. Es como si buscara algo. Nadie ha sabido qué sea, ni a quién busca, aunque insisten que parecía un extranjero, que era como un príncipe europeo.
casa, todo era un movimiento sin cesar. Miembros de la familia y servidumbre chocaban unos con otros mientras llevaban los brebajes que preparaban. Otros rezaban con el sacerdote que arrojaba agua bendita para ahuyentar cualquier sed. Las personas pedían a San Nicolás por la pronta recuperación del patrón, ya que su presencia era requerida para la conducción de la ciudad. Las plegarias ya no eran escuchadas. El mal se agravaba y consumía al enfermo. Ya no hablaba. En su rostro una expresión de que la vida se le escapaba y en sus ojos un destello. A la medianoche del 1 de noviembre, el hacendado dejó de existir. Todos enmudecieron. Un llanto rompió el silencio, las lágrimas brotaban de los ojos de los familiares. El cuerpo del hacendado fue cubierto de paños blancos. Portaba un fino traje de charro. En las esquinas se colocaron 4 cirios, al tiempo que familia y amigos rezaban por él. A horas de la madrugada, hechos extraños comenzaron a ocurrir. Primero, un fuerte y helado viento azotó puertas y ventanas. Se apagaron los cirios. Todo quedó oscuro. Solo se escucharon gritos de espanto. La iluminación surgió después. La gente notó que el cuerpo del hacendado ya no estaba. Y en su lugar apareció un enorme perro negro que aullaba sin parar. Esto causó más miedo a los presentes. La mayoría huyó, pero otros se dieron a la tarea de buscar el cuerpo del hacendado y la explicación de lo sucedido. Nadie se atrevió a sacar el perro. Después se supo que el perro negro siempre había acompañado al hacendado en su recorrido. El cuerpo del hacendado apareció misteriosamente bajo la tarima en la que estaba y se procedió a darle. La hacienda perdió su esplendor y no hubo quien la salvara de quedar en las ruinas. La madrugada de cada 2 de noviembre se escuchan los ladridos del perro negro en los rincones de toda la hacienda. Fíjate que la neta se me hizo bien tarde sota y dije, no, yo que ya acabaron y ya dije. ¿Qué onda? Tal vez su teoría, pero sus ideales perduran, forjando nuestra historia. ¿Olvidaste, oh Fresnillo, al hombre que creó una ágora de esperanza para los huérfanos perdidos? ¿Dónde yacen sus logros, sus esfuerzos compartidos? Su legado persiste, aunque el tiempo haya acaecido. ¿Ilusión o fábula? Nos preguntamos incrédulos, pues en 1864 su corazón dejó de latir. ¿Acaso su tumba en la parroquia pudimos omitir? ¿Qué ha ocurrido, querida gente? ¿Qué errores son tan ruinosos? ¿Ha vuelto de entre los muertos para censurar que el mal uso de sus edificaciones es la razón? ¿O al ver su nombre desvanecerse con pasión, sintió que la llama de su pueblo iba a apagar? Quizás el mal uso de sus edificaciones enfureció a Echeverría, o de ver que el Estado su nombre perdería. ¿Acaso la furia y decepción de ver a su gente intranquila, que ya no es suyo el recurso de la minería? Esta noche
González Echeverría regresa con voz airada, reclamando su legado no sea olvidado ni traicionado. También podemos revivir nuestros sueños, sin la penumbra, sin tener reclamo a los demás y en proaccionado, sin tono de exigir, con voz incrementada, pues si un hombre puede regresar de la tumba, dejar que sus ideales nos guíen con gran brillo, gritando, ¡viva la lucha, la esperanza y la fe en Fresnillo! Olvidaste, oh Fresnillo, al hombre que creó una ágora de esperanza para los huérfanos perdidos. ¿Dónde yacen sus logros, sus esfuerzos compartidos? Su legado persiste, aunque el tiempo haya acaecido. Esta noche, este hombre viene a pronunciar su nombre. ¿Por qué los vivos no siguen su ejemplo sagrado? Si los muertos regresan para preservar su legado, no puede esperar a que su estado se derrumbe. La respuesta yace en nosotros. No podemos esperar. Nuestros gobernantes posiblemente lo hicieron mal. José González Echeverría es la señal. No podemos titubear. Pero sus ideales perduran, gozando de crecer. En el centro del centro de la ciudad, unas cadenas hacen escuchar. Esto no es casualidad, pues como sabrán, este bello lugar tiene mil historias que contar. Más de 150 años han pasado ya. Una mujer encadenada fue hallada en los antiguos caminos de la Plazuela Guadalupe, hoy frente al templo de la Purificación. Cruzando los ojos Cuando el fuego se extinguía, me hacía hincar cerca de las cenizas y hacía sonar una campana que producía alivio por mí. No siempre funcionaba, pero había unos curanderos, los cuales, vestidos de pieles y con la cara pintarrajeada, utilizaban brebajes, ritos, amuletos, un lenguaje esotérico, con el fin de rescatar a los que fueron perjudicados por las brujas, las que tenían control del todo el cuerpo. Acerca de su aspecto, es horripilante y agónico, una nariz afilada, aprovechaban los cuidados. A veces, esparcían sal o hierbas al costado de las calles. Y no faltaba aquella que decía enfermar de muerte, con tan solo una foto de los médicos, no curaban. Dentro de su compleja organización, se especializan en cosas diferentes. Por ejemplo, acciones de amor, deseo, para que el marido que llegue tarde se entienda. Por otro lado, las hechiceras eran poderosísimas, cotizadas por el mismo pueblo, pues ellas conocían el poder de la medicina hechizaria que curaba cualquier enfermedad. Muchas de ellas eran reprimidas y castigadas en la religión, pero ante todo, las que viven con el mundo de las más famosas eran de la comunidad. Sus subordinadas eran las más comunes por las ancianas, los que con su entendimiento, su simpatía y la magia de sus cosas encadenaban a las almas. Brillo y amor. Hoy en día se habla de que no saben desesperar de ella, se viene o nada, es decir, se viene.
tradición, libros y pueblos de hechiceros, edificios de